siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios 19:14. En la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Amén. Amén. Una vez más, muy buen día para cada uno de ustedes. El Señor les siga bendiciendo. Bueno, les invito para que una vez más clamemos al cielo, pidamos la dirección del Señor al iniciar, al continuar con este estudio que es muy importante sobre el gran engaño de la inmortalidad del alma. Tema y estudio que al enemigo no le gusta. Que estudiemos, que analicemos, que comprendamos, ya que él desea entrampar, si fuera posible, aún a los escogidos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, oh Padre bueno, por darnos la hermosa oportunidad de reunirnos por este medio, para poder disfrutar de tu palabra, para poder disfrutar, Señor, de tu presencia. Esperamos por tu gracia y por tu amor, mi Señor amado, que podamos en esta mañana tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús a través del estudio de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender y entender todos los asuntos que tienen que ver con nuestra salvación. Que podamos comprender y entender lo que quieras mostrarnos en tu palabra. Que podamos comprender y entender cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Que podamos apropiarnos de ese aliento de vida que viene del cielo, de ese espíritu de vida, de ese hálito de vida que debe de ser una realidad en nuestras vidas. Padre bueno, quédate en medio nuestro. Gracias por la compañía de cada uno de nuestros hermanos, amigos, familias.
conectadas. Hay varios, bastantes dispositivos conectados, pero sin duda alguna, detrás de cada dispositivo hay un alma, un corazón que desea, Señor, hacer las cosas bien y que desea agradarte de la mejor manera. Y que deseamos, Señor, estar preparados para ir a morar contigo por la eternidad. Quédate en medio nuestro, acompáñanos, guíanos, dirígenos en la persona del Espíritu Santo en el estudio. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, una vez más me alegra saludarles en esta hora, darles ese abracito de bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos por la gracia del Señor seguir estudiando, seguir meditando en la palabra del Señor. Comenzamos a estudiar acerca del gran engaño de Satanás, como lo es el tema de la inmortalidad del alma, que es uno de los vinos, o es el vino, uno de los vinos con los cuales Babilonia ha embriagado a la tierra, a los reyes de la tierra. Y es con lo que Satanás quiere también destruir al pueblo del Señor, al pueblo del Señor. Estuvimos estudiando unos asuntos bien interesantes de cómo, para poder comprender este asunto con la muerte, qué ocurre después de la muerte. Estuvimos estudiando y fuimos al Antiguo Testamento de cómo Dios nos creó, ¿verdad? Cómo Dios nos creó. Y leímos, estudiamos de que Dios nos creó con dos elementos: el polvo de la tierra, que es el primer elemento, la materia, ¿verdad? Y el espíritu de vida, o el aliento de vida, o el hálito de vida, que es el mismo. Y eso es lo que nos da vida, pero no cualquier clase de vida. Debemos comprender y entender que respirar es una cosa, ¿verdad? Y el espíritu de vida, el aliento de vida, el hálito de vida es otra cosa totalmente diferente. Es la vida en sí misma, pero tiene una connotación muy, muy especial, trascendental y muy solemne. En la primera muerte, cada elemento vuelve a su lugar de origen. ¿A dónde va el alma a morir? Miren, cuando Dios nos creó, de la unión del polvo de la tierra y del Espíritu de Dios, o del hálito de vida, o el aliento de vida, da como resultado el hombre, da como resultado el alma viviente. Nosotros somos un alma viviente. Entonces, ¿qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con Deiner? ¿Qué ocurre con Diana Maya? ¿Qué ocurre con cada uno de los miembros del grupo de los redimidos cuando muere? Cuando muere, miren, a ninguna parte se va el alma, a ninguna parte el alma deja de existir, deja de ser alma, deja de ser, ese ser integral. Y el alma va a dejar de ser hasta la segunda venida de Cristo para los muertos en Cristo y la tercera venida de Cristo para los impíos. Cada uno vuelve a su estado original de donde llegó. El polvo, cuerpo, la materia, vuelve a la tierra y ese soplo de vida, el espíritu, el hálito de vida, vuelve a quién? A Dios. ¿Quién lo dio? ¿Verdad? Y quiero mencionar algo porque habían algunas inquietudes antes de continuar desarrollando el estudio de la inmortalidad del alma, de ese gran engaño. Habían algunas inquietudes en cuanto al aliento de vida, en cuanto al Espíritu de Dios, en cuanto al hálito de vida. Y como les mencionaba, es más que respirar. El Espíritu de Dios, el hálito de vida, el aliento de vida que viene de Dios, es mucho más que respirar. Es mucho más que movernos, es mucho más que tener vida. ¿Por qué? Miren, es muy importante esto porque esto, el Espíritu de Dios, el aliento de vida que lo da Dios, que lo dio Dios, que nosotros lo recibimos y Él después lo toma cuando morimos,
tiene que ver mucho con nuestra preparación o tiene que ver mucho con nuestra salvación. Encontré algunas citas, no muchas, sé que son más. Encontré algunas citas, me encontré una de ellas. Está en la matutina Maranata, en la página 310, que quiero leer, quiero compartir con ustedes en estos momentos. Maranata, el Señor viene, página 310. Y miren qué interesante lo que dice aquí. Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Escuchen lo que viene acá. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios. Wow. ¿Qué es lo que vuelve a Dios cuando el ser integral, cuando el alma muere? El carácter, el espíritu, lo que nos dio Dios, vuelve a Dios para ser preservado allí. El aire, el oxígeno termina. Yo pensaría, no sé si esté equivocado, pero lo que es el aire, el oxígeno, la respiración, hace parte de la materia, hace parte de lo que nos hace como cuerpo, los pulmones, el cerebro, es lo que oxigena, ¿verdad? Hace parte de la materia. Pero ese aliento de vida, como dice allí, mire, no, ese aliento de vida, ese espíritu de vida, es el carácter del hombre, es lo que Dios nos dio, es lo que nos hace ese ser integral, es la gloria de Dios. Eso vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de todo defecto, ¿sí ven?, relacionado con el carácter. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de Él. Y por allí me encontré una cita también en el conflicto de los siglos, en el capítulo 12, en la página 205. Habla acerca, es el capítulo de la Reforma en Francia, cómo estos hombres se levantaron con el Espíritu de Dios, con el carácter de Dios, e hicieron dar miedo por su carácter, por su templanza. Y ese carácter, esa templanza y ese temor que infundieron y ese respeto que infundieron fue por ese aliento de vida, ese hálito de vida. Miren, es cortica esta cita. Página 205. Aquí está. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 205, capítulo 12. Dice así: el espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo a la embriaguez, al libertinaje, a la contienda y a la pereza. Y todo esto, mis amados, todo esto está relacionado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos transforma, el Espíritu Santo es el que nos convence, el que procura que cada uno de nosotros procuremos tener el carácter de Cristo Jesús a la misma semejanza de Él. Y una cita más.
Otra cita, como les digo, sin duda alguna sé que hay muchas citas más. Y muchos de ustedes conocen y saben de esas citas. Y qué bonito, tal vez ahora al finalizar el estudio o finalizar una parte del estudio, porque este estudio de la inmortalidad del alma es muy largo y es muy extenso que quiero tocarlo. Tal vez la compartiremos al final, o ustedes las compartirán al final. Hay otra cita en el deseo de todas las gentes, en el capítulo 86. Capítulo 86 es el capítulo titulado Id y doctrinad a las naciones. Es la página 767. Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo son completos en Él y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. ¡Qué gran responsabilidad! No es cuestión de que respiramos y ya, y cuando morimos dejamos de respirar y el Señor no. Es muy importante que mientras vivimos, poder agradar al Señor. Mientras vivimos, mientras tenemos el aliento de vida, el carácter de Cristo en nuestra vida, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que pienso yo que es parte fundamental de la justificación por la fe, la justicia impartida, la idoneidad para el cielo, poder aprovechar. Por eso no podemos, creo yo, no podemos confundir o no podemos decir que el aliento de vida, el soplo de vida, el hálito de vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, es la misma respiración en el mismo oxígeno. No. Pienso que el oxígeno, la respiración, hace parte de este cuerpo, de esta materia. Vamos a ver qué más nos tiene el Señor para cada uno de nosotros, sin duda alguna. Justo antes de su venida en gloria ocurrirá la resurrección mixta, de la cual habla Daniel el capítulo 12, el verso 2. De los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Un breve tiempo antes de que quienes salieron reprobados en el juicio de vivos se maten entre sí, probablemente entre la sexta y la séptima plaga, o incluso un poco antes de esto, ocurrirá la resurrección mixta. Se llama resurrección mixta porque hay dos grupos, uno para vida eterna y otro para muerte eterna. El primer grupo, miren cómo lo describe la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, en la página 621. Conflicto 21, leo de la biblioteca electrónica. Conflicto de los siglos, página 621, ¿verdad? Dice así: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y el segundo grupo está allí mismo, en el conflicto de los siglos, página 621. Los que le traspasaron
los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Y ahí está Caifás, Anás, Pilato, Herodes y hasta los papas, estos hombres líderes del papado que torturaron y condenaron en la hoguera al pueblo de Dios. Este grupo resucitará solo para para escuchar el día y la hora en que Cristo viene por segunda vez. Resucitarán para morir de nuevo al ver la gloria de Cristo. Los impíos que resucitan en la resurrección mixta, en la segunda venida de Cristo, vuelven a sufrir la muerte primera. Su alma deja de ser hasta que en la tercera venida de Cristo, después del milenio, donde deben volver a resucitar para el juicio final y ahora sí recibir el juicio, recibir el veredicto final, que es la muerte segunda. Ahora, pregunta, ¿qué sucede con el alma en la muerte segunda? Ya vemos que el alma es ¿qué cosa? Esto, el ser integral, nosotros, el hombre, la mujer, el niño, el adulto, el anciano. Miren, para Dios, una persona que sufrió la muerte primera está durmiendo. Y como el soplo o el espíritu regresó a Dios y el polvo regresó a la tierra, entonces el hombre, el ser integral, el alma dejó de ser, no existe, no va al cielo o no va al infierno, que ese es otro de los vinos de Babilonia, y lo vamos a hablar, el infierno, ni siquiera, escúcheme, ni siquiera al cementerio. El alma deja de ser, no va al cielo o al infierno, ni siquiera al cementerio. Pero en la muerte segunda, que es una muerte eterna y definitiva, como lo menciona Apocalipsis, el capítulo 20. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Miren lo que dice. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la muerte segunda, que es una muerte eterna y es definitiva, allí no va a haber separación de elementos. Allí no va a haber separación de elementos, que el polvo vuelve a la tierra, que el alma y el espíritu vuelve a Dios. No, no va a haber separación de elementos. El ser integral, el alma integral, va a desaparecer por completo, por completo. Voy a leer esta cita allí del Conflicto de los Siglos, página 532. Conflicto de los Siglos, página 532, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda puesta en contraste con la vida eterna. A consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden igualmente a la tumba, y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo
todos serán vivificados, gloria al Señor. Pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitadas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder. Pero los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, la paga del pecado. Sufrirán un castigo de duración e intensidad diversas según sus obras, pero que terminará finalmente en la segunda muerte. Como en conformidad con su justicia y con su misericordia, Dios no puede salvar al pecador en sus pecados. Le priva de la existencia misma que sus transgresiones tenían ya comprometida y de la que se ha mostrado indigno. Un escritor inspirado dice, pues de aquí a poco no será el malo y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Y otro dice, serán como si no hubieran sido, cubiertos de infamia, caerán en irreparable y eterno olvido. Así se pondrá fin al pecado y a toda la desolación y las ruinas que de él procedieron. El salmista dice, reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás, oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos. Entonces, mis amados, en la segunda muerte, allí no hay separación, no hay separación de elementos, desaparición total del alma, del ser integral. ¿Estamos? Ahora, eso de que dicen de que si fue bueno, eso que dicen por allí, que si fue bueno se fue para el cielo, que si fue malo se fue para el infierno, o si fue medio bueno se fue para el purgatorio. Ese vino del infierno. Miren, el infierno, tanto en el concepto católico, como pagano, que viene a ser lo mismo de todas formas, es un lugar de tormento eterno donde van las almas inmortales a sufrir penas eternas. Ese es el concepto católico pagano. Es un lugar de tormento donde van las almas inmortales a sufrir las penas eternas. Bíblicamente, ustedes y yo sabemos que infierno o Hades es sinónimo de sepulcro. Ustedes y yo lo sabemos, es sinónimo de sepulcro. La Biblia dice que Cristo descendió al infierno o el Hades, es decir, al sepulcro, no a un lugar donde se va a sufrir, no a un lugar a donde se van a pagar las penas eternas. Vamos a leer un texto, Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Voy a leer el verso 27 y el verso 31. Hechos, capítulo 2, verso 27 y 31, mis amados. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Hechos 2, 27 y verso 31. Dice así. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Vamos a leer un texto más. Apocalipsis, vamos a leer varios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Vamos rápidamente. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, dice así. El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis, el capítulo 20,
el verso 14, y hay algo interesante en Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 14, en la traducción de la Biblia latinoamericana católica, dice, dice así: después de la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Es decir, la misma traducción católica de infierno es de un lugar de muertos, sepulcro. En la versión Reina Valera antigua, miren lo que dice allí Apocalipsis 20:14. Dice, y el infierno, en la versión Reina Valera antigua dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, el infierno es el Hades. Resultado, lugar de los muertos, panteón, cementerio. Es por eso, mis amados, que viene a ser falso, mentira o incorrecto decir que un pariente está en el sepulcro. El polvo de lo que era la persona que en vida fue, es lo que está en el sepulcro. Vuelvo y repito, el polvo de lo que era la persona que en vida fue, es lo que está en el sepulcro. Dios es bueno también. Aquí logramos entrar con el celular, el dispositivo del celular, y no, tampoco me quería dejar, que decía bloqueado por ahí. Logramos luchar un poquito por la gracia del Señor y bueno, estamos acá. Pero ahora no me quiere prender la cámara. Pero bueno, vamos a ver, Dios proveerás. Continuamos. Sé dónde quedamos porque iba a leer una cita. Yo les había dicho, les estaba diciendo que es incorrecto decir que un pariente está en el sepulcro, porque el polvo de lo que era la persona que en vida fue lo que es lo que en vida fue, es lo que está en el sepulcro. Y me disponía a leer una cita, y voy a leerla en el Conflicto de los Siglos, página 533. Conflicto de los Siglos, página 533. Miren lo que dice, Conflicto de los Siglos, página 533. Dice así: San Juan, al echar una mirada hacia la eternidad, oyó una antífona universal de alabanzas que no era interrumpida por ninguna disonancia. Oyó a todas las criaturas del cielo y de la tierra rindiendo gloria a Dios. ¿No habrá entonces almas perdidas que blasfemen a Dios retorciéndose en tormentos sin fin? Ni seres infortunados que desde el infierno unan sus gritos de espanto a los himnos de los elegidos. En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra, y especialmente de lo que les pasa a los enemigos, a los amigos que dejaron atrás. Pero ¿cómo podría ser fuente de dicha? ¿Cómo podría ser fuente de dicha para los muertos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos al ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y angustias de la vida? ¿Sí ven, mis amados? ¿Cuánto podrían gozar de la bienaventuranza del cielo los que revolotean alrededor de sus amigos en la tierra? Y cuán repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. En qué abismos de dolor no deben sumirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba
sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y de dolor, sería Dios injusto. Sería Dios injusto, ¿verdad? Que siguieran allí mirando el dolor, mirando la angustia. Una cita más, mire, allí mismo, en el conflicto de los siglos, página 533, miren lo que sigue diciendo. Muchos han sido arrastrados a la locura por este horrible pensamiento que los atormentará. ¿Qué dicen las escrituras a este respecto? David declara que el hombre no es consciente de la muerte. Dice el Salmo, miren, y él lo dice en el Salmo 146, el versículo 4, miren lo que dice. Sale su espíritu y él se torna en su tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Sí ven? Tristemente muchos han sido llevados por esta locura, que van a ser atormentados, que van a ser atormentados. Es más, Salomón da el mismo testimonio de que ese mismo día perece todo, pensamientos, sentimientos, emociones, el ser integral muere, cae al polvo de la tierra. Eclesiastés, texto muy conocido, mis amados, pero vamos a leerlo. Eclesiastés, el capítulo 9. Eclesiastés, el capítulo 9, verso 5 y verso 6. Salomón tiene ese mismo pensamiento de David. Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben, nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, supuestamente el infierno, ¿no? Del cual habla el papado. A donde vas, no hay obra, no hay nada quemándose allá, no hay un lugar, no hay vidas, no hay cuerpos, no hay almas allí quemándose, sufriendo, no. Miren, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y miren, sigue diciendo la cita allí en el conflicto de los siglos, página 533. Cuando en respuesta a sus oraciones, la vida de Ezequías fue prolongada por 15 años, el rey agradecido tributó a Dios loores por su gran misericordia. En su canto de alabanza dice, porque se alegraba. No te ha de alabar el sepulcro, la muerte no te celebrará, ni esperarán en tu verdad los que bajan al hoyo. El viviente sí, él te alabará como yo el día de hoy. Qué bonito esto, mis amados. Más claro no puede ser. Lo que dice la palabra del Señor y lo que dice el don. Parte para continuar mañana. Conflicto de los siglos para dar tiempo a intervenciones, para dar tiempo a inquietudes. Conflicto de los siglos, página 524. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta a nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios vive. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Un sabio teólogo sostuvo
El espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos, cuando vean a otros seres de la misma naturaleza que ellos y que nacieron en las mismas circunstancias cuando los vean sumidos en semejante desdicha. Mientras que ellos estén en tan diferente situación, sentirán en mayor grado el goce de su felicidad. Otro dijo lo siguiente: mientras que la sentencia de reprobación se esté llevando a efecto por toda la eternidad sobre los desgraciados que sean objeto de la ira, el humo de sus tormentos subirá eternamente también a la vista de los que sean objeto de misericordia, y que en lugar de compadecerse de aquellos exclamarán: amén, aleluya, alabada al Señor. ¿En qué página de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo de humanidad? ¿Habrán quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o la crueldad del salvaje? No, mil veces no. No es esa la enseñanza del libro de Dios. Los que presentan opiniones como las expresadas en las citas anteriores pueden ser sabios y aún hombres honrados, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es quien los induce a desnaturalizar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras, dando al lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él, Satanás, pero no de nuestro Creador. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que vuelva el inicuo de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Mis amados, y miren lo que dice aquí. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde el púlpito. La recibieron de Roma, como de Roma también recibieron el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos y eminentes, pero la luz sobre este asunto no les había sido dada como a nosotros. Eran responsables tan solo por la luz que brilla en su tiempo. Nosotros tenemos que responder por la que brilla en nuestros días. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Y hay episodios y artículos, tal vez los compartiré con ustedes la próxima parte, en el siguiente segmento, de personas, inclusive de una niña que decide suicidarse para reunirse supuestamente con su papá que está en el cielo. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude para que podamos estar atentos a su palabra, para que podamos discernir los espíritus. Y al estar atentos a su palabra, vamos a poder confrontar con un escrito está. Padre bueno, gracias por tu amor y por tu bondad. Es un tema álgido, pero que tiene gran luz en tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a ella como una antorcha que alumbra, Señor, en medio de la oscuridad. Que podamos dedicar tiempo, tener nuestro estudio personal, profundizar. No simplemente conformarnos con lo que presentamos aquí en las reuniones, en las conexiones, sino que podamos dedicar tiempo al estudio de tu palabra, fortalecer nuestro conocimiento, enraizarnos en el fundamento. Gracias, Padre bueno, por tantas bondades, gracias por tu misericordia. Síguenos acompañando, síguenos bendiciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les siga bendiciendo, mis amados, amadas. Dios me les guarde y me les acompañe en este día.
los que oyen, los que hacen, ¿en cuál estás tú? Uno cimenta sobre la roca, otro edifica sobre la arena. Existen dos grupos, ¿en cuál estás tú? El grupo que oye y no actúa se engaña creyendo que todo está bien. Mas cuando Cristo venga en su gloria, recibirán su sentencia notoria. No los conozco, apartaos de mí. Hoy edifica tu vida, haciendo lo que Cristo te diga, para que cuando tormenta se acerque